traigo un tema muy interesante, algo que yo creo que nos interesa a muchas personas, porque me imagino que muchas personas de la clase media baja son víctimas de este tipo de abusos El día de hoy con este tipo de empresas de las que va a vamos hablar hoy a mi querido presentar presidente AMLO. una iniciativa de ley para poner orden en todo lo relacionado con la subcontratación, Lo que está un llamado buen outsourcing, mi peje, un buen tatadao, que peje. se ha utilizado como una forma de defraudación fiscal y sobre todo que afecta a los trabajadores, porque Bueno, que realmente no es que le preocupen tanto a los trabajadores. Lo que le preocupa es todos esos impuestos que no están llegando al SAT, al gobierno federal, Hacienda. de esta manera les niegan sus prestaciones laborales, los despiden a fin de año masivamente y no les reconocen sus derechos laborales fundamentales, ni aguinaldo, ni reparto de utilidades, nada, por este mecanismo que se creó para facilitar a las empresas los trámites. Es que fue fue un nuevo método que usaron las empresas para enriquecerse, güey. Para enriquecerse a costa de los pobres. Porque tú, si tienes tu agencia, güey, no mames, tú al que estás contratando no le das ni seguro, no le das ni Infonavit, no le das ni madres más que su sueldo. Y ni siquiera le estás dando un sueldo que tú digas íntegro, algo que le vaya a sustentar una buena vida a él y a su familia, no. O sea, para nada. Y normalmente estoy hablando de tipo de empresas que contratan personal de seguridad privada, personal de limpieza, últimamente ya enfermeros, creo que hasta doctores. O sea, es un pedo que ya se estaba masificando muy cabrón. Es de contratación de servicio, pero se deformó, se echó a perder. Y hay despachos que se dedican a estas Explotaciones. Digo con la palabra, güey. actuaciones, a estos procedimientos que tienen miles de trabajadores. Esto lo notamos ahora que se nos presentó la pandemia. De repente empiezan los despidos de trabajadores, pero de miles de trabajadores de una sola empresa. O sea, la situación súper complicada. Empresas de este tipo que tienen hasta 100,000, 150,000 trabajadores. Por eso vamos a presentar esta iniciativa de ley. Me acompaña Luisa María Alcalde, que es la secretaria del Trabajo. Ella va a exponer sobre esta iniciativa que vamos a enviar al Congreso. Arturo Herrera, secretario de Hacienda. Algo que yo considero una iniciativa que yo considero que ya era necesaria, pues vaya, desde hace un chingo de tiempo, porque en lo personal yo tengo amigos, no, bueno, no familia, pero sí tengo amigos que se han visto afectados por esto del outsourcing. Entonces, creo que se tardaron mucho en tomar cartas en el asunto, porque ya todo este tiempo la gente realmente estuvo sufriendo y estuvo teniendo una vida de pésima calidad gracias a eso. Soy Robledo, director del IMSS, Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria del SAT, Carlos Romero, procurador fiscal,
Carlos Martínez Velázquez, director del Infonavit, y Raúl Segovia, de la Consejería Jurídica de Presidencia. Vamos a escuchar a Luisa María sobre el planteamiento y se va a firmar la iniciativa. ¿Hoy o cuándo? Vamos bueno, eso creo que fue antier, amigos, no fue hoy. Discúlpenme, yo me tardé. Conocer los motivos de esta iniciativa. Claro que sí, presidente, con su permiso, a los medios de comunicación, a todas, a todos los que nos escuchan, en representación del grupo de trabajo integrado por los diferentes titulares de las distintas dependencias e instituciones que hoy nos acompañan aquí, el titular de la Secretaría de Hacienda, del SAT, de la Procuraduría Fiscal, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Infonavit y de la Consejería Jurídica. Hoy, presidente, presentamos una propuesta que permita resolver el problema y los abusos de la subcontratación. No, mami, no hagas propuestas que permitan, haz propuestas que exijan, mi amor, que exijan. La subcontratación ha sido un tema muy discutido. Ha sido un pinche cáncer para la ciudadanía. Quizá no para los empresarios, pero para la ciudadanía. Los que mantenemos fuerte la maldita economía del país somos los más chingados con el outsourcing. Aún no resuelto, a pesar de que se han hecho y realizado distintas acciones, siguen incrementando y siguen aumentando los abusos. Partimos de un principio, que es que el trabajo es un derecho y un deber social, no es una mercancía, y por ello proponemos una reforma integral en beneficio de trabajadores, de empresas que sí cumplen, de los institutos de seguridad social y de la hacienda pública, que finalmente es el presupuesto de todas y todos los trabajadores. Como bien comentaba el presidente, la subcontratación es un mecanismo que ha venido afectando a los trabajadores y a la hacienda pública en el caso de las principales. Sí, corazón, pero en este caso tú nada más lo estás haciendo porque te afecta a ti, no porque nos afecte a nosotros. Afectaciones de los trabajadores, una se encuentra depositada en el subregistro de los trabajadores en el Seguro Social, es decir, se inscriben a los trabajadores por debajo de sus salarios reales. Esto tiene una afectación en sus pensiones, los trabajadores acaban jubilándose con salarios muy por debajo. Amigos míos, qué bonitos chinos tiene esa mujer, a ver si nos recomienda la crema, la base, la estética. Bajo de lo que ganan durante su vida laboral, afectaciones en los fondos, en sus fondos de vivienda y también afectaciones en las liquidaciones e indemnizaciones frente a despidos, licencias de maternidad o accidentes e incapacidades. También... Eso ni existe, corazón. Son contados los pinches lugares donde los dan. Relacionado con la simulación en la relación laboral respecto a quién realmente es el verdadero patrón, afectaciones como la estabilidad en el empleo porque los corren y los contratan o los mueven de empresas a contentillo, el pago de reparto de utilidades. Nos traen como, perdonen la palabra, nos traen como pirujas con padrote, ¿me entiendes? Porque qué chido fuera que la prostitución se ejerciera solita y que las prostitutas fueran dueñas de su dinero en la totalidad, ¿no? No, tienen un padrote que las madrea, las cuida, les quita una parte de su dinero. Y lo mismo nos pasa a nosotros con Hacienda, y lo mismo nos pasa a nosotros con todas esas agencias de subcontratación. Entonces, corazón, échanos la mano ya. Según la ley, las empresas están obligadas a repartir un porcentaje hoy del 10% a los trabajadores y con el esquema de subcontratación no reparten las utilidades. Corazón, y es que no nada más desde hoy. Mi abuelito, que lleva jubilado como
30 años le tocaban utilidades. Entonces, ¿qué pedo? Impide la organización libre de los trabajadores y la negociación colectiva, por ende la posibilidad de mejoras salariales, y también hay una afectación a la antigüedad. Adelante. Aquí podemos ver una gráfica del comportamiento del empleo. Precisamente una de las prácticas que utilizan las empresas subcontratistas es despedir o dar... A ver, ¿qué dice? Para romper la continuidad de la relación laboral, con ello evadir las responsabilidades. De baja a los trabajadores en diciembre y recontratarlos a finales de enero o febrero para no generar antigüedad y no adquirir derechos, rompiendo con la continuidad de la relación laboral. Podemos ver, aquí tenemos 2 años consecutivos, este es un fenómeno que se da todos los años, pero podemos ver cómo en 2018 es en diciembre cuando hay esta caída de 378.560 puestos de trabajo que después se recuperan y se recontratan a finales de enero y febrero. Y el mismo comportamiento lo vemos en 2019, donde se dan de baja a 382.210 trabajadores y posteriormente se vuelven a contratar. Adelante. También hay una afectación a la hacienda pública. El fenómeno de la subcontratación está mezclado, está relacionado con empresas fachadas, empresas factureras que evaden impuestos y defraudan al fisco, afectando los servicios públicos. Güey, o sea, ¿cómo los pinches empresarios pueden evadir impuestos por miles de millones de pesos? Y por ejemplo, yo estoy en el plan, en el proceso de querer abrir una pastelería, pero fantasma, y únicamente vender por Uber Eats. Entonces me he encontrado con una de trabas por parte del SAT, que me van a quitar los impuestos. Güey, no mames, ¿cuánto voy a poder generar yo de impuestos al mes, güey? 300 pesos, güey. Pues al SAT le vale verga, güey. El SAT quiere mis 300 pesos porque prefiere mis 300 pesos a los pinches 30, 40 millones que le deben las empresas gigantescas. Entonces, este tipo de cosas a mí me parecen una real y reverenda mamada. Aden las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, afectando con ello la calidad de los servicios de salud, y evaden las cuotas del Infonavit, reduciendo así los créditos de vivienda destinados a los trabajadores. Adelante. Y también hay una afectación a las empresas que sí cumplen, porque hay una competencia desleal al abaratar artificialmente el costo de la mano de obra, tanto por el lado del pago a los trabajadores como por la evasión de los impuestos y las cuotas de seguridad social. Adelante. En 2012 recordarán que hubo una reforma que presentó el entonces presidente Felipe Calderón, ya prácticamente a su salida, donde se introdujo la figura de la subcontratación con algunas restricciones que finalmente fueron letra muerta, no funcionaron. La subcontratación. No manches, yo creo que andaba bien pedo mi pinche cuate el Calderón, no mames, también. A partir de ahí se exponenció y se exponenciaron sus abusos. Aquí podemos ver una gráfica. Hoy en día, según datos oficiales, hay cerca de 4.600.000 trabajadores en esquemas de subcontratación. Uno de los principales problemas es que no se tienen registros claros, así que consideramos que es muy probable que esa cifra sea menor a la real. Pero tenemos datos del IMSS, por ejemplo, que nos permiten saber que el crecimiento anual de la subcontratación es de 200.000 trabajadores, que la mitad del personal subcontratado labora en empresas grandes. Güey, no mames, y en empresas tan grandes como el puto metro de la Ciudad de México, porque lo que yo sé, el metro de la Ciudad de México, en general, todas las pinches líneas del metro que conocemos, contrata agencias para subcontratar a todos sus empleados de limpieza. Y ponte a pensar, ¿qué tipo de empleados de limpieza ves en el metro? A puro viejito, güey.
A puro viejito, güey, mal pagado, mal comido, güey. Tú los ves, ya se ven cansados, se ven infelices, güey. Para empezar, güey, ni siquiera deberían de vivir de trabajar, güey. ¿Me entiendes? Si este cabrón ya se puso a regalar dinero a lo pendejo a los ninis, ¿por qué no mejor quitarle ese pinche dinero a los ninis y dárselo a los viejitos que ya trabajaron toda su pinche vida en vez de tenerlos trabajando como putos esclavos en el metro, güey? Más de 250 trabajadores y que se encuentran principalmente en industrias como la manufacturera, el turismo u otros servicios. Adelante. A partir del primer día de esta administración, hemos realizado y conformamos un grupo interinstitucional, una coordinación entre las diferentes dependencias, la Secretaría del Trabajo, el SAT, el Infonavit, la Procuraduría Fiscal, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Instituto Mexicano del Seguro Social, que nos permitiera compartir información y ser mucho más eficientes y eficaces en la detección de estos abusos. Se han hecho varios operativos, hay sanciones y procedimientos tanto administrativos como penales en curso, pero quizá lo más importante es que nos permitió entender el modus operandi. Ya lo comentaba el presidente, en nuestro país hay un grupo empresarial, por poner un ejemplo, un solo grupo empresarial de subcontratación que cuenta con más de 250,000 trabajadores, que no tiene o no se dedica a ninguna actividad productiva, sino que transfiere estos trabajadores a otras empresas para que éstas puedan evadir sus responsabilidades. Vamos a poner un ejemplo que ubicamos en estos operativos. Adelante. Es un ejemplo real para que podamos ver cuál es el esquema. Acudimos a un hotel que está en Cancún, en Quintana Roo. Ahí encontramos 800. Yo tengo una amiga que trabaja ahí, a lo mejor ella está siendo explotada por el outsourcing también. 2 trabajadores, de ellos únicamente 2 eran o estaban reconocidos como trabajadores del hotel. Operaban 14 empresas subcontratistas. ¿Cuántos trabajadores hay en un hotel? ¿Cuántos te topas tú en un puto restaurante? Y que 2 de esos, únicamente 2 de esos, tengan las prestaciones que les corresponden, o es una mamada. Y te apuesto que si están reconocidos es porque son familiares de los socios o los dueños del restaurante. Pagadoras, en las cuales se distribuían el resto, los 800 trabajadores restantes. De esos 800 trabajadores, ubicamos que 40 trabajadores no estaban registrados en el Seguro Social, trabajaban en la informalidad. 760. Y la pinche emocionante, bella y mágica pregunta aquí es: ¿qué chingados hiciste cuando acudiste a ese pinche hotel en Cancún, Quintana Roo, y te diste cuenta de todo esto? O sea, solo hiciste la entrevista, recabaste los datos y ya. ¿Fue todo? Los trabajadores estaban registrados con falsos salarios mínimos. Ninguno de los trabajadores conocía ni reconocía a las empresas que les pagaban, y todos estaban obligados a contratar cada 3 meses con distintas empresas subcontratistas o empresas pagadoras. ¿Cuál es el problema de que un trabajador ni siquiera sepa qué empresa lo tiene contratado? El problema es que si al trabajador no le pagan su salario ¿quién chingados le va a reclamar? Que va a llegar a su casa con su familia hambrienta y les va a decir: ¿sabes qué, güey? No me pagaron, pero sí trabajé toda la pinche semana como pendejo, gasté en pasajes, gasté en desayuno, gasté en comida, pero no me pagaron. ¿Cuántas veces tuvo que ocurrir esto para que llegáramos a esto? Corren sin alguna justificación, no tiene a quién exigirle, y en una posible demanda incluso resulta que la empresa o no tiene patrimonio o la empresa ya no existe, porque son empresas fantasmas que se crean y desaparecen precisamente para evadir responsabilidades. Este esquema es el que vemos multiplicado en diferentes sectores alrededor del país. Es por ello que hoy presentamos una reforma
integral que permita cortarle los tentáculos al pulpo de la subcontratación y armonizar las diferentes leyes para que no existan huecos que permitan este tipo de simulaciones. La reforma está integrada por modificaciones y armonización de las siguientes leyes: Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, el Código Fiscal, la Ley de ISR y la Ley del IVA. Adelante. La propuesta consiste en regular 3 figuras. La primera es la subcontratación de personal. La segunda son los servicios especializados y obras especializadas. Y la tercera son las agencias de colocación. Adelante. En el primer caso, se prohíbe la subcontratación de personal, que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Es decir, no puede haber empresas que simulen sus relaciones laborales y que cuenten con trabajadores contratados por otros. Si nos vamos al ejemplo del hotel, estaría prohibido subcontratar a su personal. Adelante. Perdón, amigos, hasta escupir el pinche coraje. En el caso de los servicios especializados, se permite y se regula la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de los mismos. Se va a requerir para ello una autorización por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y formarán parte de un padrón público disponible para cualquier ciudadano. Si nos vamos nuevamente al caso o al ejemplo del hotel, el hotel podría contratar con una empresa especializada, por ejemplo, el mantenimiento de sus elevadores o de sus aires acondicionados. Y finalmente, las agencias de colocación. Estas podrán intervenir en el proceso de contratación, es decir, en lo que tiene que ver con el reclutamiento, con la selección, el entrenamiento, la capacitación, entre otros, pero en ningún caso el intermediario se considerará patrón ni podrá contratar en sustitución. Adelante. Finalmente, el tema de las sanciones. Se prevén sanciones más severas para las empresas que incumplan. Se procederá por el delito de defraudación fiscal. No se permitirá que deduzcan impuestos y se impondrán multas a todas las empresas que... Pero ¿por cuánto tiempo no les vas a permitir deducir impuestos? Siento que el Chile debería decir en castigo, ¡pum! 10 años, cabrón. 10 años sin deducir impuestos. Señor presidente, estamos seguros de que esta propuesta, de ser aprobada por los legisladores, va a permitir que podamos ir construyendo un mercado laboral más equitativo, más equilibrado, más justo y más productivo. Es todo, presidente. Entonces, si les parece, podemos firmar la iniciativa que vamos a enviar. Me parece. Al Congreso. Fírmala, cabrón. Fírmala ya. Y obliga a sus hijos que la autoricen, que la prueben. Que la prueben con cuchara. Estamos seguros que los legisladores van a analizar a profundidad esta propuesta y, en su caso, podrá aprobarse y ojalá y sea lo más pronto posible. Yo creo que es la Cámara de Diputados. ¿Qué pasó, migreñitas? Pregúntale, migreñitas. Cámara, sí, donde inicia el proceso.
Ojalá ¿Cómo que crees, se pueda AMLO? hacer ¿Cómo que pronto crees? Güey, para ¿cuántos pinches años queriendo ser presidente y no evitar estás seguro de tus estos procesos? abusos. ¡Cabrón! Me gustaría que se vuelva a poner la gráfica de lo que pasa en diciembre. Échenme la gráfica otra vez, por favor. Otra vez la que gráfica. es Ahí te va Amli. Ahí te la va prueba Amli. Es que para los compis es fehaciente Amli. de cómo maniobran para no cumplir con las obligaciones laborales, cómo afectan a los trabajadores y cómo también se afecta a la hacienda pública. No es posible. No es posible que, güey, que afecten a tu pinche hacienda como ella nos ha afectado a nosotros Se toda la vienen vida. creando empleos, pero en el mes de diciembre, y esto viene de tiempo atrás, podríamos poner la gráfica completa, y es la misma tendencia. Y en diciembre se caen los empleos. ¿Cómo es? Estamos hablando de menos 378,000. 560. Es casi No me hagas menos esos 560 familias, cabrón, ¿eh? lo que se perdió en un mes de pandemia. Pero ahí, pues, sabemos, ¿no? En abril perdimos 500,000, en mayo 280,000, menos que en diciembre del 18. Hablas bien lento, Y amigo. vemos no mames, 19. qué bueno que no eres comediante, Lo güey, mismo. porque serías pésimo, cabrón. Te tardarías 1000 años por un pinche chiste. ¿Cómo se explicas? Por eso estás tú ahí, cabrón. Para Es un abuso. explicarlo. A una ley que se creó aceptando sin conceder para facilitar los trámites a las empresas que se dedicaran a producir y que no se desgastaran en los trámites laborales, pero se abusó. También es importante decir que hay muchas empresas que cumplen, no se puede generalizar. Básicamente, este fenómeno está orientado, a talquito el pinche AMLO, hasta me se llega. detecta en las grandes empresas, A viejito bien pinche recién bañado. no en las Qué medianas y en las chingón hueles, pequeñas, AMLO. que son las que tienen esta subcontratación. Entonces vamos a ordenar esta situación. Este es el fundamento. Y vamos a firmar la iniciativa que vamos a enviar hoy mismo a la Cámara de Diputados. O sea, hoy ya está firmada porque se fue anteantier. ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo fue esto, señores? Déjenme les digo. No dice, pero ahorita vamos a ver cuándo fue este pedo. Ahorita vamos a ver cuándo fue este pedo. No os desesperéis, amigos míos, que luego os voy a explicar cuándo fue este pedo. Creo que fue antier, amigos, sí, fue antier. Fírmale con la poderosa AMLO, fírmale. Pósenle bien, cabrones, pósenle bien. Dos comentarios sobre otros temas.
Ayer una calificadora internacional, me gustaría que sobre esto explicara Arturo Herrera, mantuvo la calificación de México, es decir, no nos rebajaron nuestra calificación. ¿Y cuánto le pagaste? ¿De cuánto fue el soborno para que mantuviera la calificación? Significa que hay un reconocimiento por el manejo de las finanzas públicas, por el manejo responsable de las finanzas públicas. Que Secretaría de Hacienda explique. Responsable de las finanzas. No mames, hijo de te llenas el hocico de decir mamadas. Esta calificación. No mames, eres la mamada, amigo mío, eres la mamada, señor presidente, por favor, quiero hacer no un me mandes comentario acá por también sobre la aprobación la mamada del presupuesto para el año próximo, en lo general, y lo que está ahora decidiéndose en la Cámara de Diputados. Gracias, presidente. Efectivamente, el día de ayer la calificadora Fitch Ratings mantuvo la calificación que para el país, que en la escala de ellos es BBB-, arriba de grado de inversión. Un poco para ponerlo en contexto, hay 3 grandes calificadoras a nivel mundial, Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Las 3 tienen a México arriba del grado de inversión. ¿Qué significa el poder mantener el grado de inversión? Significa que se tiene acceso a tasas de interés relativamente más bajas, pero también que hay fondos de inversión que tienen como mandato comprar bonos que están en este rango de calificación y que por lo tanto el acceso a la deuda del gobierno federal es mucho mayor y mucho más líquido. 2 temas sobre los que quisiera enfatizar, y Fitch, como señaló el presidente, fue muy claro en su comunicado. Bueno, es que quiero aclarar esto, el que una calificadora ponga una buena calificación, esto no se asegura nada. Les quiero recordar que hubo una crisis en Estados Unidos en la época de 1900, no me acuerdo qué pinche época fue, pero todo esto fue por las hipotecas subprime y las burbujas hipotecarias que generaron estas. Todas las empresas pagaban o daban un cierto soborno para que las compañías calificadoras les dieran una buena calificación en sus acciones y todo este tipo de cosas. Si la calificadora no accedía a dar una buena calificación, había otra calificadora que sí podía acceder a dar esa calificación por esa cantidad de dinero que la empresa ofrecía. Y en el caso de que esta empresa calificadora no quisiera hacer eso, podían acudir con otra. Entonces es esto, el que una empresa calificadora dé una buena calificación no quiere decir que nos esté asegurando algo. No nos está asegurando absolutamente nada. Creo que es un poquito más fiable confiar en la opinión pública que en lo que te puede decir una empresa calificadora. Prensa, se está reconociendo el marco macroeconómico estable y el marco sólido de las finanzas públicas. Yo creo que hubo una lectura distinta del gobierno federal sobre las implicaciones del COVID. Fuimos extraordinariamente prudentes, no hay un sobreendeudamiento del país, pero también reconociendo las distintas realidades que los países pueden enfrentar. Países como Suiza, como Alemania o como el Reino Unido tienen tasas de interés negativas, entonces los gobiernos se pueden endeudar, pero les pagan por endeudarse. Nosotros nos cuesta 6% emitir un bono a 10 años. Y hay un elemento poco conocido que subraya la importancia de esto, y es que no solamente al mantener el grado de inversión nosotros tenemos acceso a financiamiento más barato, porque eso es uno de los elementos centrales de esto, es decir, nos ahorramos probablemente cientos de miles de millones de pesos por mantener el grado de inversión, sino que la calificación del soberano, como se dice en la jerga, la calificación del gobierno federal, se vuelve también la base sobre la calificación de los corporativos y del resto de las empresas de gobierno, es decir, Pemex y CFE tienen como base la calificación del gobierno soberano, pero también el resto de las empresas privadas, de tal forma que es una noticia muy buena para el gobierno, presidente, pero también es una noticia muy buena para el sector empresarial que utiliza el financiamiento, y sobre todo es un reconocimiento de que aún en circunstancias como estas hay un marco sólido de finanzas públicas.
públicas. A partir de la crisis del COVID hubo una degradación sistemática de muchas de las calificaciones de muchos países, incluso de economías avanzadas, reconociendo que el COVID tiene un impacto en la actividad económica, pero esto también es un reconocimiento de que hay una base sólida y que sobre esta base, aún en estas circunstancias difíciles, vamos a seguir construyendo. Gracias, presidente. Bueno, lo otro es sobre el presupuesto. Ya fue aprobado en lo general. Es un presupuesto de 6.300.000.000.000. Un poquito menos. 3.290.000.000. Me recuerda al Peña cuando dice poquito millones menos de pesos. Pero lo redondeamos, 6.300.000.000.000. Ahora. Con este presupuesto vamos a financiar todos los programas del gobierno. Se garantiza la entrega de las participaciones a todos los estados, los apoyos a los municipios. Se garantiza toda la inversión en educación. Para poner un ejemplo, están garantizados todos los salarios de los maestros, de todos los trabajadores de la educación y de todos los trabajadores al servicio del Estado. Los que no trabajan para Desde el luego, Estado, ¿qué pedo? ¿Ya se chingaron, papi? se va a verga, contar la con próxima otra presupuesto vez. suficiente para la salud. Se aumenta el presupuesto para la pensión de adultos mayores, Eso es bueno, mis abuelitos. para niñas, reciben niños con pensión. discapacidad. Aumenta el presupuesto para becas. Eso es mamón, a mí no me quisieron dar mi beca, güey. Aumenta el presupuesto para O sea, el bienestar. técnicamente, casi en los requisitos para su beca dice que tengo que estar marginado, tengo que vivir en algún pueblillo. Ay, no manches, güey, ¿cómo? Del pueblo. Se garantiza también el presupuesto para la construcción del Tren Maya, para continuar construyendo y rehabilitando la refinería de Dos Bocas y las 6 refinerías, con el propósito de producir en México las gasolinas y dejarlas de comprar en el extranjero. Continuamos con ese plan, adelante. Continúa el financiamiento para las obras del Istmo de Tehuantepec. Ah, chinga. Se va a contar con todo el presupuesto para seguir avanzando y prácticamente terminar el aeropuerto Felipe Ángeles. Felipe Ángeles. Continúa con el apoyo a las ciudades fronterizas de México. Es decir, unos días más voy a firmar el acuerdo para ampliar el Habla más apoyo rápido, de chingada disminución de madre. impuestos en la franja fronteriza, en toda la frontera con Estados Unidos. Van a mantenerse
impuestos bajos, 20% en impuestos sobre la renta, 8% en el IVA, el mismo apoyo para que cuesten menos las gasolinas, el diésel, los combustibles. Güey, necio con sus gasolinas y el diésel, que no ves que papi Elon Musk ya nos está dando otros tipos de energía, güey, y tú necio con tu pinche gasolina. En la frontera. Necio, cabrón. Y estamos revisando para hacer lo propio en la frontera sur. Lo propio. Aún con etapas, pero se le va a dar el mismo tratamiento a ciudades como Tapachula, Chetumal va a tener un trato especial, va a ser zona franca, como lo fue. Amigo mío, ¿cuántas palabras te enseñaron a decir por minuto, cabrón? Que yo no me te cuento 2. También en los parques industriales del Istmo se va a aplicar esta política fiscal de apoyo a empresas para la creación de empleos. De modo que ¿no? Vamos bien. Le agradecemos mucho a los legisladores, en este caso a los diputados, porque es la función principal de la Cámara de Diputados, la aprobación del presupuesto. No mames, pobrecitos. Se aprobó en lo general. Se van a llevar estos cabrones. Como suele pasar cuando hay una verdadera oposición, hubo reservas, ya se están desahogando. 1029 reservas, es récord. No mames, AMLO. Estás cabrón, güey. Debieron los... Estás cabrón. De la Cámara de Diputados. Sóplale, cabrón, sóplale. Preguntarle a Cárcenas. Bueno, este cabrón está peor que yo en mis exposiciones de la primaria. Cuando él fue secretario de Hacienda, a ver, cuenta el pinche chiste, en 3 cabrón, años ¿de qué te ríes? se aprobaba el presupuesto por unanimidad, sin reserva. Claro, ahí empezaron a repartir los mochis. No, pendejos, los a todos les daban. Pendejos estos, no, pendejos. Eran las partidas de mochis. Y por eso, pues, era unánime. Pero Arturo, pues, no. Se aplicó. Bien, entonces, Arturo. No negoció. Esto de los mochis era una distorsión. Bueno, era un acto de corrupción. Porque les daban a todos para que votaran. Les compraban los votos. Una vergüenza. Y los dirigentes de los partidos en la Cámara juntaban pues un buen no mames, AMLO. dinero, un año para una cantidad de dinero suficiente y ellos las repartían. Y luego cosas que ya sabemos, que los diputados roban a muchos casos. Por ejemplo, les entregaban todo el manejo de la infraestructura para el deporte, la pavimentación de calles, de banquetas y la cultura. Y la cultura pues no era libros, ni fomento a las tradiciones, a las costumbres. AMLO, chingada madre, yo No, quiero hacer era esto construir. todos los días y con tu velocidad para hablar, cabrón. Porque ahí en la construcción estaba el negocio, construir instalaciones. Un poco lo que hacían con los fideicomisos del CONACYT, que eran partidas destinadas a la tecnología, pero lo
primero que hacían era los edificios, y ahí están, como elefantes blancos, porque era lo que les importaba, quedarse con los sobornos. Entonces, ya eso ya no funciona, ya no hay partidas de moches, y los legisladores están haciendo su trabajo. Ya si eran... Bueno, mames, es que si a mí me reservas, pagas 50,000 pesos al mes por hacer mi ya chamba, deben yo también la voy a hacer, güey. haber avanzado. Pero si me estás pagando 1,200 al mes, a la Ya. semana, cabrón. Bajaron 200. Bueno, pues ahí van a estar unos 2 o 3 días viendo una por una, y ya con eso se aprueba en definitiva el presupuesto y nos va a dar mucha tranquilidad 6 billones, para que no 300 tengamos trillones. problemas presupuestarios. Entonces era la información que vamos a... De los 600 Queríamos transmitirles millones, trillones. estas noticias, y quedaron pendientes 2 compañeros de ayer. Ya no va a volver a pasar lo de ayer, de que nos pasamos. Pues es que no mames, también te avientas tu es stand-up Meme ahí, Yamel. güey. Quedó pendiente, sí. La chinita pasó, habló en breve, güey. Tú ya llevas 40 minutos. Buenos días, presidente. Me llamé el de México News y 40 sin censura. minutos, cabrón. 2 cosas. Intentaré ser breve y no secuestrar el micrófono. En primera, Gracias, el día de compañera. ayer. Gracias, compañera reportera. Bueno, es cierto, fue antier. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad ha No sido mames, un tema esa no es en hermana la de la que conferencia. dijo la de la reforma ahorita. Lamentablemente, ayer sí, María Amparo Casar publica una columna en Excelsior, y en esta columna, presidente, pues entre muchas cosas que ya ha dicho, menciona que tiene miedo de que a raíz de los comentarios dichos justo aquí en la mañanera, pues se les hostigue, que se les quite el carácter de donataria, que de hecho los medios de comunicación dejen de difundir sus piezas y demás. Me parece curioso cuando de hecho ellos han callado y han ocultado denuncias en contra de su director de comunicación, por hostigamiento y acoso. De hecho, incluso hay despidos que realizaron a unas periodistas, en su mayoría mujeres, por haber denunciado estos temas, y las denuncias ya no existen. Yo me imagino Pero que aún AMLO es más igual de curioso, distraído presidente, que yo. y me gustaría Si es ver si así, aquí, por aprovechando favor, que está el esta secretario de señorita Hacienda, vuelva a hacer nos su podrían pregunta explicar bien resumida, porque yo la ya no le importancia entendí o la ni madres de qué investigación quiere. sobre el financiamiento de estas organizaciones, porque lamentablemente también antier se Uy, qué hizo pinche preguntota. público a través del Twitter de Álvaro Delgado que, según Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ellos estarían beneficiando con su trabajo a 9.999.999.999.900 personas. No sabemos si esto es algún tipo de error de data o si es lo que ellos reportaron. Entonces, quizás aprovechar por ahí esta explicación sobre la investigación del financiamiento de este tipo de organizaciones. Sí, bueno, lo primero es que se está transparentando este asunto, Hasta mi ¿no? cuate, el de las señas, cuando Ellos habla de AMLO, se la lleva alegan bien de apechito, de que no podían dar a conocer los nombres de los aportadores, de los patrocinadores de esta organización, pero esta organización presumía de que buscaba la transparencia. Entonces, hay un doble discurso. Ahora dicen que nosotros incurrimos en pues una infracción, cometimos un error al dar a conocer aquí quiénes están financiando a esa organización. Primero, pues es una investigación periodística. Y segundo, esto es un asunto de forma, es un asunto de fondo. La transparencia es una regla de oro de la democracia. Con la transparencia.
transparencia. Y cómo ellos, sí, exigen transparentar todo y no transparentan cómo es que se están financiando. Es una contradicción, es muy propio del conservadurismo, es la hipocresía, la verdadera doctrina de los conservadores. Nosotros no vamos a perseguir a nadie, ni va a haber censura. Lo único es que no vamos a permitir la corrupción. Y estas organizaciones, en el fondo, su papel, su función es defender al régimen de corrupción y de privilegios que imperaba. A eso se dedicaban y por eso ahora se lanzan en contra de nosotros. Un gran empresario de estos que despidieron a trabajadores ahora con la pandemia, hay unos, por ejemplo. Dime nombres, chinga. Cuéntame el chisme completo, si no ni me lo menciones. De los primeros ¿Cinemex? que despidieron. Estaba yo en Oaxaca, no me acuerdo. Hasta me pronuncié. En Oaxaca. Porque empezaron trabajadores de Starbucks. De Starbucks. Alsea, señoras y señores. El grupo Alsea. Sin darles ninguna prestación. ¿Qué pasó, papi? Así tanto te late tu Starbucks, bien pinche caro, pero ese Starbucks no sirve para pagar ni el seguro, ni el Infonavit, ni madres de las personas que te están atendiendo. Ya lo estás escuchando del presidente que los traen a pan y verga. Y tú sigues consumiendo a lo fucking crazy ahí. Es una empresa que se llama... Alsea, papi, Alsea. Alsea. Alsea, exactamente. Pues esa empresa... Esa pinche empresa. Con ese comportamiento tan humano y moral, es de las que le entrega dinero a esta organización que se llama CIO, Juntos por... Sí, por México. Por la corrupción. O Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Bueno. Entonces, tenemos que transparentar todo, porque es dinero del presupuesto, es dinero público. ¿Cómo es que con el mismo dinero del pueblo se echan a andar campañas en contra del pueblo? Pues los dejas, papi, los dejas. Va a financiar. Reviéntales el cantón, a quienes están en contra de la mayoría de los mexicanos y que solo están a favor de una minoría rapaz. Eso es justo. Rapaz, amigos y amigas. Rapaz. A mí me suena a algo de un águila que vuela muy rápido. Rapaz. Y sí, amigos. Ave que tiene el pico robusto y encorvado, las alas fuertes y las patas muy afiladas que le sirven para cazar a sus presas. Rapaz. Que es propio de la persona inclinada al robo. Alsea rapaz. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Les daban permisos, porque pues era lo mismo, coincidían, para recibir estas aportaciones que podían deducirse de los impuestos. O sea, no pagaban impuestos y se los entregaban a estas organizaciones. O sea, presumían
estos empresarios con sombrero ajeno, con dinero del pueblo. Ajá. Así como todos Así los diputados es, también. claro, pero me gustaría que la directora del SAT explicara Pásele, señora directora del SAT. sobre este asunto. Pásele. Y el que nada debe, nada teme. Que no empiecen a decir, Ya, es no, censura, ya dijiste pararse, ya está ahí atrás, ya nos dale, están pinche atemorizando. micrófono, No, es cabrón. transparencia, es legalidad. Y es decir no a la corrupción. No a la corrupción, amigos, no. Gracias. Con su permiso, presidente. Pásele. El Pásele. esquema de donatarias está regulado en materia en Código Fiscal. Pongan atención, chingón. Porque hay algunas donatarias que requieren autorización del SAT para que puedan hacer sus gastos deducibles y sus ingresos. Entonces esa es la clave del asunto. Tienen muchas obligaciones de ley. Ya por ley tienen que ser transparentes. Desafortunadamente, desde que se inventó la figura, se ha abusado muchísimo de ella y casi nadie reporta. Y además, todos estos años, así como algunos sectores como la industria farmacéutica y otros sectores, nunca se revisaron, nunca se les ha hecho una auditoría. Es el caso de las donatarias, nadie las supervisaba y acreditaban absolutamente todo. Por ejemplo, yo hace poquito comparecí en el Senado y comentábamos algunos ejemplos que decían, por ley, todas las donatarias autorizadas solo pueden gastar el 5% de sus aportaciones, de los donativos, para gastos de administración. Porque si es verdad que toda la gente está aportando para una causa sin fin de lucro, pues es importante que ese dinero que con el esfuerzo todas esas personas están aportando para una buena labor, pues se gaste en esa buena labor. Sin embargo, tenemos donatarios que tienen hasta el 50% en gastos administrativos. Hijos de su chingada madre. Según lo que entendí, con las campañas que hacen para las donaciones de dinero, de que compra tanto y tanto se dona, el 50% de esas donaciones, que se supone que son deducibles de impuestos porque son donaciones, ellos los estaban usando para sus gastos operativos y no para los gastos de donaciones que se suponía que debían de hacer. Y lo gastan 3 personas, el director, el administrador y un jurídico. Chingones, y ¿no? ve uno las cuentas y es un abuso. O sea, nosotros hemos detectado comidas en lugares turísticos carísimas para 2 o 3 personas, etcétera. Hay un abuso impresionante y todo esto lo deducen y lo meten como gasto acreditable. Otra cosa que ha estado sucediendo, por ejemplo, es que mucho lo manejan en efectivo. Entonces manejan mucho flujo en efectivo y usan esquemas muy parecidos a las factureras y a las empresas de lavado de dinero. También si uno revisa los gastos de las donatarias, muchos de las empresas a las que contratan para dar servicios aparentemente para una buena labor son empresas factureras. Tienen muchísimas empresas factureras. No estamos diciendo que sean todas, pero sí, el SAT tiene registrados un poco más de 9,000 empresas donatarias y de esas 9,000 donatarias no todas se portan de esa manera, pero sí tenemos un buen grupo identificado. En la medida, por ejemplo, ahorita también para la pandemia, pues también hay muchas fundaciones de salud, entonces hemos estado como revisando y luego nos acreditan gastos y cuando nos metemos a la revisión de los gastos presentan facturas que ni siquiera están a nombre de la fundación o hacen donativos de bienes y activos que no pueden acreditar la propiedad. Dicen, yo voy a donar esto y que vale 100 millones de pesos y cuando uno va a revisar, pues nunca hubo un gasto, ni un acreditamiento, ni nada que demostrara que eso es un bien nuevo, adquirido y que se está donando. Entonces hay muchas irregularidades, no son todas las donatarias, pero sí es una gran mayoría. Y este tipo de empresas, sobre todo las que son donatarias para actividades sociales y humanistas, tienen mucha contratación de servicios, que son muchas asesorías y muchas son factureras. Entonces sí tenemos de todo. Y antes no teníamos en materia fiscal nada para tener un cierto control. En la miscelánea para el 2021 nosotros propusimos y el Congreso nos hizo favor de aprobar algunas modificaciones al Código Fiscal, precisamente porque como no hay ninguna sanción,
pues la única sanción es quitarles la autorización. Entonces, ¿cuáles son los que tienen problemas? Pues los que se han portado mal. Los que se han portado bien no tienen ninguno, porque están al corriente en todos sus informes, presentan su información, son transparentes. Se tiene la obligación de entregar al SAT, todas las donatarias autorizadas, un informe anual, siempre. Hay donatarias que no han entregado informes de los últimos 5 o 7 años, y no hay ninguna sanción. Entonces, el tema ahorita es que ya va a empezar a hacer sanciones, porque todas estas donatarias que están recibiendo dinero de gente que cree que se va a utilizar para un bien sin lucro, se está destinando a otras cosas. Entonces tenemos que hacer más transparente, que la gente sienta confiada de que si dona ahorita para el COVID, pues se va a ir al COVID, o para otra cosa, o para lo que sea, pero que el destino está bien aplicado. Y los que no lo apliquen bien, pues se les va a tener que hacer una auditoría, revisar, y si no pueden acreditar que el destino del recurso fue para un bien sin lucro, para el fin que fue autorizado, entonces pues él va a retirar la autorización. Por ejemplo, nosotros tenemos donatarias del sector salud que tienen farmacias y que hacen contratos con el sector público. Entonces reciben los donativos y en lugar de dar el donativo al hospital, compran insumos, compran cosas de farmacia y luego hacen el contrato con la institución y luego acreditan ese gasto. Entonces sí hay muchas irregularidades. Y sí se cabildeó muchísimo por la iniciativa privada, esta iniciativa. O sea, por lo que entiendo, si iban a donar al sector salud, o sea, compraban en la farmacia, iban a... Sí, ¿no? Qué cabrones. Congreso para que no pasara. Y esa es la gran preocupación. Sería todo. Muchas gracias. Otra pregunta, presidente, aprovechando. La Secretaría de Educación Pública, preguntarle si usted o la SEP tiene conocimiento sobre la escuela Humanity, que es propiedad de Salinas Pliego. Es al parecer la única escuela que está operando de forma presencial. Son más de 100 alumnos los que estarían yendo a esta escuela. Investigaciones periodísticas que se publicaron, por ejemplo, en el diario En el País y que han sido continuadas por otros aquí en México, ya derivaron en que el equipo jurídico de esta delegación, de la delegación Miguel Hidalgo, porque aparte está ubicado en Reforma 960, pues dicen que hay un amparo, ¿no? La escuela presentó un amparo para evitar suspensión presencial de clases. Llevarían haciendo esto prácticamente desde finales de septiembre, operando de esta manera. El empresario relevante con la subcontratación, el outsourcing, pero vamos a estar dándole seguimiento. Creo que es un tema de interés para la ciudadanía en general y por eso es que vamos a estarle dando seguimiento a eso y a otras cosas que se nos ocurren en el camino. Libertad de expresión, amigos. Cuídense mucho, suscríbanse, denle like, compártalo con sus amigos y es todo. Eso es todo. Es absolutamente todo por el día de hoy. Los dejo, cuídense muchísimo y pórtense muy mal.